Señor, en esta hora bendecimos tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de predicar tu bendita palabra. Gracias por lo que ya estás haciendo, mi Señor, a través de esta serie de predicaciones, a través de tu palabra preciosa. Gracias, Señor, porque creemos en tu promesa, que no regresará vacía, dice tu palabra, sino que hará la obra para la cual tú le envíes. Y has inquietado nuestro corazón en este tema tan importante, tan necesario en la vida del creyente, la vida de la iglesia, como es la oración. Te damos gracias y te bendecimos. Toma el control, Señor. Toma el control. Limpia los aires. Que esta palabra, Señor, pueda ser atesorada por todos aquellos que la escuchan. Pueda renovar su fuerza, Señor. Y regresar a la oración. Más y más abundar en la oración. Es necesario, es la vida. Es el alma del creyente. La vida de oración en el cuerpo de Cristo, en tu iglesia. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Y te damos gracias por tu obra maravillosa y preciosa. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Como ya lo mencioné, estamos en el tema de la oración. La oración en la vida del creyente, número 3. Tercera parte ya. Y estamos tomando, seguimos tomando el versículo, capítulo 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17 dice la escritura, 3 palabras, una oración bastante corta, pero con un peso eterno. Tiene un inicio, mas no tiene un fin, un final. Dice, orad sin cesar, orad permanentemente, orar continuamente. El Señor nos manda a orar sin cesar. No nos manda a ir a la iglesia siempre. No nos manda a hacer vigilia siempre. No nos manda a leer la Biblia siempre. Aunque es bueno hacerlo. Pero sí nos manda la Escritura a orar sin cesar. Quiero empezar con un testimonio, uno de tantos que hay, y es de una persona, como el Señor, a través de la oración de su madre, pudo rescatarlo y salvarle la vida. Y empieza así, dice, toqué con muchas bandas por el mundo, dice, pero esa noche, cuando el secuestrador pone su pistola en mi cabeza y me pregunta, ¿crees en Dios? Cambió mi vida. Y para mis adentros pensaba yo no tengo que ver nada con Dios. Me fui de mi casa a los 15 años. Pasaron otros 15 años. Tuve familia. No tengo nada que ver con Dios. Y me quedé seco. Sentía los latidos de mi corazón, pero en mi boca. Se me tapé la cara para mis adentros y salió a decirle, sí creo. Y me asusté. Y dije, uy, ¿qué le dije? Yo me asusté. Dije, ¿por qué le dije que sí? ¿De dónde me salió a decir que sí? Bueno, hermanos, yo quise tapar, dice este testimonio de este hombre, yo quise tapar con sexo, drogas, fiesta, alcohol y fama, todo lo que mi mamá me enseñó, todo lo que aprendí de la palabra de Dios. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Así que yo me tapo mi cara y él me toca con su arma.
en el hombro y me dice, si hubieras dicho que no, te hubiera matado. Y ahí empecé a entender en 2 minutos lo que no quise entender en toda la vida. Llego al aeropuerto y ¿saben qué? ¿Saben a quién me encuentro? A mi mamá, recargada en un muro, en una columna. Era mi mamá, estaba sola. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, lo que pasó es que Dios contestó mi oración. Pasa que Dios no se cansa de contestar las oraciones. Hazte esta pregunta. ¿Qué va a hacer de ti o de tu hijo cuando Dios lo vaya a buscar? Yo no llamé a Dios. Este testimonio es de un hombre que no buscó a Dios, pero Dios lo puede rescatar por la oración de su madre. Qué precioso testimonio. Esto es solamente uno de tantos. Y vemos el poder de la oración. Vemos cómo el Señor, a través de la oración de alguien que le cree, de alguien que persevera, de alguien que tiene comunión con Él, hace cosas maravillosas, hace cosas preciosas. La oración te prepara para la tormenta. La oración te prepara para que enfrentes lo que tienes que enfrentar cuando debas que enfrentarlo. Y usted puede ser exitoso. Pero si tú te esfuerzas, cuando la tormenta viene a tu vida, ahí vas a tener un gran error. Decía, puedes ser exitoso si te preparas antes de la tormenta. Te preparas de antemano. Ahora, cuando ya tienes la tormenta encima y quieres prepararte, eso es un grave error para ti. No puedes poner un techo en medio de la tormenta. Tienes que prepararte antes de que venga la tormenta. La oración es comunión con Dios, es una relación con Dios. La palabra nos enseña que todas nuestras peticiones sean conocidas por Él. Él las conoce, pero nosotros, nuestra vida debe ser una vida de fe. Una vida de fe, una vida de oración. La oración no es hablarle a Dios de tus problemas. La oración es estar en comunión con Dios, hablarle a Dios. Nadie ama una transacción, un cambio, un intercambio. Yo hablo, Dios escucha. La palabra de Dios nos enseña eso, que Dios escucha y responde las oraciones de sus siervos. Pero muchas de las veces no responde como nosotros queremos. Es por eso que la oración, el amor por la oración no se desarrolla, no avanza. Decía, la oración no es una transacción. La oración es una vida de comunión, de relación genuina, verdadera con Él. Me pregunto, ¿usted llega a la oración como alguien que pide, con una lista de necesidades? ¿Se puede identificar con esto? Por muchos años, y en nuestros inicios, llega uno así delante de Dios. Señor, vengo delante de ti y te pido. Y les empieza a exteriorizar todas sus necesidades, todas sus peticiones. Y está bien, la Escritura dice que deban ser conocidas delante de Él. Pero muchas veces es solamente eso. Venir y descargar, hablar con Él y inmediatamente dar la media vuelta y salir sin esperar la respuesta de Dios. Muchas veces ocurre en los inicios de un creyente en su vida de oración. Gracias a Dios que a través del tiempo va habiendo un crecimiento espiritual. Pero es mejor llegar a la oración, o uno entiende que llegar a la oración y saber que nuestro Padre ya nos está esperando. Él ya está presente. Dios tiene un deseo
de estar en comunión con uno. Ese es el deseo de Dios. La oración no es para obtener algo de Dios. Muchas veces tenemos ese pensamiento. Voy con Dios para pedirle. Y sí, Dios es nuestro proveedor. Pero muchas de las veces enfatizamos en ese lado, en esa área de solo pedir y no darle adoración, tener peticiones, interceder, arrepentirnos y una serie de actividades que tenemos que hacer para estar en comunión con Él. Eso se lleva a cabo conforme vamos creciendo y avanzando, abundando en la vida de oración. La oración es el tiempo y el momento que el creyente debe anhelar para estar en la presencia de Dios. ¿Usted anhela estar en la presencia de Dios? O es como algunos que el clima, las condiciones, dicen, no, está muy sabroso ahora para salir de esta camita tan rica. Tenemos que tener una vida de comunión con Dios. Esa es la vida espiritual del creyente. El estar en comunión con Dios en la oración debe ser el lugar que más anhelas. Lugar, momento, tiempo para estar con Él. Ya decíamos, mencionábamos en las predicaciones anteriores, enseñanzas, que debemos tener un tiempo, apartar un tiempo para estar con Él. Un lugar. Eso es importante. El amor por la oración nace del encuentro con Dios. Cuando dejas de hablar y escuchar a Dios, va acrecentándose, va creciendo ese amor por la oración. Cuando dejas de pedir y comienzas a adorar. ¿Sabe que esto estaba experimentando? Pongo alabanzas, una serie de alabanzas, y empiezo a adorar al Señor. Y empiezas también a orar. Llegas con peticiones delante de Él. E incluso Él, dice la Escritura, que nosotros no sabemos pedir como conviene. Y Él nos trae a memoria, nos trae a la mente peticiones y sucesos por los cuales debemos de orar. Por algún hermano, por la iglesia, por las naciones, por algún país, en especial por algunos gobernantes, por la iglesia en el mundo. Es en ese momento de adoración, en ese momento de comunión con Dios, que el Señor va trayendo a memoria. Y vas abundando en la oración. Alguien dijo, cuando entro al cuarto de oración con un corazón hambriento, salgo con un corazón lleno. Dice que la oración tiene que ser mejor que el alimento que el mundo puede ofrecer, que cualquier alimento que el mundo puede ofrecer. Esto lo dijo un hombre que a su corta edad, a la edad de 6 años, tuvo que trabajar para comer. Esto quizá nosotros no lo lleguemos a experimentar. Lo digo, estamos en un país donde abunda la comida y tantas cosas abundan. Pero él llegó a decir, cuando entro al cuarto de oración con un corazón hambriento, dice, salgo con un corazón lleno. Dice, esto es más que cualquier alimento que el mundo puede ofrecer. Es el sabor que produce el amor por la oración. ¿Lo ha experimentado usted? Yo le invito a que esté en comunión con Dios, a que saboree ese amor por la oración. Dice, una vez que pruebas ese amor, nunca más vas a necesitar que alguien te convenza de orar. El amor por la oración llegará y no desearás jamás dejar de orar. Decía, esto es la vida de comunión del creyente. Es el alimento, la oración. Así como la palabra de Dios es el alimento para el alma, para el espíritu. Así, la oración es la vida de comunión con Dios.
Si tienes hambre que nunca se termina, debes aprender esas 3 cosas. O si quieres despertar un hambre que nunca se termina, debes entender estas 3 cosas. 1. El conocimiento de Dios es infinito. El conocimiento de Dios es infinito. Nunca llegaremos al final. Siempre habrá algo que descubrir. La palabra de Dios dice que Él todo lo sabe. Con nuestra mente natural nunca vamos a entender completamente el conocimiento de Dios. Pero la Escritura nos enseña que lo que de Dios se conoce, dice, por Él ha sido enseñado. Usted y yo vamos a conocer más de Dios en la medida en que estemos en comunión con Dios, en que estemos en adoración a Dios, que estemos en oración con Dios. Cuanto más conoces a Dios, más hambre te da. ¿Quieres conocerlo más? Su conocimiento es infinito. Podemos abundar. Tenemos esa certeza que no se va a terminar. Es un conocimiento perfecto. 2. Dios mismo es la recompensa. No busques a Dios por lo que Él te puede dar. Este es otro conocimiento erróneo, otro pensamiento erróneo. Venimos a Dios por lo que Él nos puede dar, sino que vengamos a Él y disfrutemos por lo que Él es. Número 3. La transformación es real. La transformación en la vida del creyente es real. ¿Usted la ha visto en algún hermano en la fe? ¿En algún creyente? La hemos visto. Es la palabra de Dios perfecta que hace la obra en la vida del creyente, en aquel que se deja moldear, en aquel que persevera en la palabra de Dios, en la sana doctrina. Así que tenemos esa seguridad, esa certeza. La transformación es real, es posible. Realmente podemos cambiar progresivamente, realmente. Entonces, tenemos una esperanza que alimenta ese esfuerzo continuo. Hay una esperanza. Nuestra esperanza es Dios. Una esperanza viva. Salmos 145, 18. Acompáñame ahí, por favor. Salmos. Salmo 145. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Dios está pendiente de las oraciones de sus hijos, de aquel que le teme, aquel que vive en obediencia, en temor reverente. Dice, asimismo escucha el clamor de cada uno de nosotros. Quiero hablarle ahora de tantos personajes bíblicos. La Biblia está llena de personas que Dios usó en la oración. Me viene a la mente ahora Ezequías, el profeta. Pero quiero hablarles sobre la oración silenciosa de la vida de Ana. La oración silenciosa de Ana. Y lo encontramos en el libro de Samuel, primera de Samuel, en adelante. Quiero hablarle algunos puntos. El libro de Samuel
Primera Samuel, nos enseña y describe los personajes en esta lista, en esta historia bíblica. El profeta, el padre del profeta Samuel, llamado Elcana, dice que tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Dice, y Penina tenía hijos, pero Ana no. Penina significa coral, perla o coral. En hebreo, el texto bíblico la describe como rival de Ana. Dice que solía provocarla y burlarse por su infertilidad. La Biblia lo narra. Pero también, indagando un poco, profundizando, algunas interpretaciones rabínicas sugieren que Penina actuaba con el fin de provocar a Ana para que orara a Dios. La Biblia nos enseña que era una mujer turbada, afligida de espíritu. Dice que entonces esto era usado como motor de intervención divina. Podemos, al leer el texto de historia bíblica, podemos darnos cuenta de lo que ella vivió, de lo que ella estaba viviendo, de su infertilidad, del deseo, del anhelo de Dios para tener un hijo. Pero recordemos y podemos decir que Dios mismo fue el que puso ese deseo. Dios mismo puso ese deseo. Pero déjeme hablarle ahora el significado simbólico. Penina representa la fertilidad física y la provocación, mientras que Ana representa la esterilidad emocional que busca la gracia de Dios. Ana en hebreo significa chanah, y quiere decir gracia, favorecida de Dios, y era una mujer ferviente en la oración. Era una mujer de profunda fe. Acompáñeme ahí en primera de Samuel, donde 1, 5 y 8, 1 Samuel capítulo 1, versículo 5, dice, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Decía, es una mujer estéril, su esposo la amaba mucho y le daba una parte escogida. Versículo 8. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Yo no te soy mejor que 10 hijos. Mire, hombre, Elcana, no entendía por lo que estaba sintiendo, pasando, viviendo Ana. Y él le mostraba su amor y su cariño, pero aún eso no quitaba de su pensamiento o la idea de tener un hijo. Y bueno, yo he escuchado a algunos que incluso dicen, hizo un intercambio con Dios. Pero vemos el texto, la historia bíblica nos enseña y nos narra cómo fueron sucediendo cada uno de los hechos hasta llegar a dar como resultado, un siervo de Dios, un profeta de Dios, un hombre que ungió reyes, un hombre que fue importante en la historia y en la vida del pueblo de Israel. Dice, más adelante, dice que Ana clamó a Dios sobre su situación y le prometió que si le daba un hijo, varón, se lo dedicaría a Dios como nazareo, un hombre apartado para Dios, un hombre para el servicio de Dios. Eso lo dice 1 Samuel 1:11. En el libro de Números, acompáñeme también ahí, libro de Números, capítulo 6, nos enseña sobre los votos de los nazareos. Dice,
capítulo 6, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, dice, se abstendrá de vino y de sidra. Ese es el primer, lo que el Señor habla a los nazareos, a todo siervo, toda mujer apartada para el servicio del Señor, tenía que cumplir estos requisitos. No beberá vino, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra. No beberá ningún licor de uvas, tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, todo lo que se hace de la vid, de los granillos hasta el ollejo, no comerá. Sigue hablando hasta el versículo 7, que no se acercará ni a persona muerta. Dice, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran. Porque la consagración de Dios tiene sobre su cabeza todo el tiempo de su nazareato. Será santo para Jehová. Estos son los requisitos que debía de cumplir cada hombre o mujer apartada para el Señor. Esto fue lo que hizo el profeta Samuel. Fue apartado para el Señor. Y el libro de Números nos narra todos los requisitos, lo que tiene que cumplir este hombre o mujer apartado para Dios. El texto nos dice que Ana oraba largamente, en silencio. Dice que el profeta Elí la observaba su boca. Pero dice, pero Ana oraba en su corazón. Solo movía sus labios, pero su voz no se oía. Por eso le puse en el inicio la oración silenciosa de Ana. Dice, y Elí la tuvo por ebria. Y le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Este hombre ya estaba en edad avanzada. Y ya no podía discernir claramente. Dice que el texto más adelante, pero ella le respondió, no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido nada, sino he derramado mi espíritu delante de Jehová. No tengas a tu sierva por impía, sino por la magnitud de mis congojas, de mis tribulaciones y aflicciones he hablado hasta ahora. Esto lo encontramos ahí mismo en 1 Samuel 1:16. 1 Samuel 1:16. Acompáñenme, por favor. Dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí le dice, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Dice que Ana enseguida se fue contenta porque recibió la promesa de Dios. Recibió la palabra de Dios del profeta. Eso nos dice en el capítulo 1, versículo 17 enseguida. El Señor respondió la oración de Ana. Le dio un hijo varón y lo llamó Samuel. Samuel significa pedido de Dios o dado por Dios. Dice más adelante la enseñanza, la palabra de Dios, dice que cuando tuvo la edad suficiente, ella cumplió su promesa, llevándolo a Elí y entregándoselo al Señor para que sirviera en el tabernáculo. En el capítulo 2, ya más adelante, capítulo 2, versículo del 1 al 10, encontramos el cántico de Ana. Encontramos como subtítulo aquí en la Biblia. Pero también dice la oración de Ana. De hecho lo dice en el primer versículo. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos.
por cuanto me alegré en tu salvación. Este es un cántico de gozo, de alegría, de regocijo de esta mujer que en su aflicción y amargura, en todas las situaciones que estaba enfrentando con Penina y la esterilidad de la cual era burla y escarnio, Dios le concedió un hijo y nace el profeta, un profeta amado por el pueblo, respetado por el pueblo, respaldado por Dios. Esto es lo que hace el poder de la oración. No tengamos en poco el tiempo de oración. Es importante, es necesario. Mencionaba en enseñanzas anteriores situaciones que vienen a nuestra vida que nos impiden, los impedimentos para una oración efectiva, como es la falta de perdón, de arrepentimiento. Pero es tiempo hoy de levantarnos y creerle al Señor, creerle a Dios, a su palabra y a su palabra. Y ver y aprovechar estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de caos, de confusión en el mundo. Y que esto sirva. Y lo he mencionado, y lo voy a decir así, como lo he dicho, a título personal, pero esto es un tiempo para acercarnos a Dios. Esto es un tiempo para acercarnos a Dios, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, a través de la oración. Tenemos que estar unidos. No son los momentos difíciles, no son momentos de enfermedad, de aflicción, terremotos, situaciones naturales. No, esto es en todo tiempo. En todo tiempo. Me recordaba el tiempo que un hermano aquí presente decía: vengan una hora antes para orar por esta necesidad. No esperemos a que haya una necesidad para orar. Podemos estar 20 minutos antes para estar en comunión con Dios, orando como cuerpo de Cristo, como congregación. Esto es lo que nos enseña la oración de Ana. En la oración de Ana, a Dios se la presenta como el que ayuda a los débiles. Ana y Penina representan a los débiles y los fuertes de este mundo. Vemos que los fuertes de este mundo se burlan de los débiles. Mas escuche esto. Mas Dios ve, escucha y rescata a los débiles. Rescata a las Anas de este mundo. Ana comenzó regocijándose en el capítulo 2. Ella reconoció que su fuerza no venía de ella, sino de Dios. Me recordaba la parte del texto bíblico que dice: diga el débil, fuerte soy. La historia de Ana nos permite conocer el corazón de Dios. Dios no desprecia el deseo del ser humano. De hecho, Él dice que Él concederá las peticiones de nuestro corazón. ¿Y quién las pone? Dios mismo. Esto sucede como en la elección divina. Nada es nuestro, todo es del Señor. Bendito sea Dios, y todavía tenemos recompensa en Él. Aleluya. Gloria a Dios. Es obvio, decía, que Él puso el deseo y el anhelo de tener un hijo. Decía que también que su esposo trató de consolarla y le dijo: ¿no te soy yo acaso mejor que 10 hijos? Él no entendía por qué no estaba contenta. Ahora, Dios no la castigó, notemos, Dios no la castigó por estar insatisfecha. Dice la Escritura, 1 Timoteo 1:16, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dios no castigó a Ana por estar insatisfecha. Dios comprende nuestros sentimientos y sabe que el demorar
esa respuesta de Dios nos trae tormento al corazón. Dice la Escritura en Proverbios 13:12. Dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. También el Señor nos enseña en Filipenses 4:6. Dice que por nada estemos afanosos. Dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. La historia de Ana nos enseña que Dios puede utilizar la debilidad humana para hacer grandes cosas. Dios usa lo débil para avergonzar al fuerte. Decía que Samuel llegó a ser un gran hombre de Dios, juez, profeta, que ungió a los 2 primeros reyes de Israel. Pero nos surgen preguntas. ¿Por qué es necesaria la historia de Ana? ¿Por qué no empezar en el tabernáculo cuando Dios llama a Samuel? O al principio de su mandato como juez. ¿O por qué no solamente como un matrimonio que teme a Dios, enviarle un ángel que profetice sobre el nacimiento de su hijo, como lo hizo con Zacarías y Elizabeth? ¿Recuerda usted ese párrafo bíblico? El profeta Zacarías, que entró a ministrar y quedó mudo por no creerle a Dios. En pocas palabras, ¿por qué incluir el dolor de Ana? ¿Ha notado eso? Dios es glorificado en la vida de Ana porque su debilidad, su amargura y aflicción, en todo eso que estaba viviendo, se volvió a Dios, que es su fortaleza. Nosotros tenemos que volvernos a Dios. Debemos volvernos a Dios en todo tiempo. Decía, no solo esperar los momentos de aflicción, por el contrario, estar preparados, estar fuertes, ceñidos nuestros lomos, firmes, constantes y sirviendo. Y cuando venga una situación adversa, que van a venir y que pueden venir, nos encuentre fortalecidos, asidos, tomados de la mano del Señor. Eso nos enseña la historia de Ana. Ana fue una madre para Israel. Era muy amada por su marido. Estaba atormentada y afligida. Pero era una mujer seria y constante, fiel en la oración. Era una sierva humilde del Señor. Creyó en la promesa divina. Hizo un voto y lo cumplió fielmente. Esto es importante. Muchas veces se hacen votos delante de Dios y dicen, bueno, pues como que Dios no me dice nada si no cumplo. Pero en momentos de aflicción, Señor, yo te prometo estar en tu casa siempre, yo te prometo contribuir, y abrimos nuestros labios. Dice la Biblia que es mejor no prometer que no cumplir. Prometer que no cumplir. Entonces, también Dios recompensó su sacrificio abundantemente. La Escritura nos enseña que tuvo hijos más adelante. Tuvo 3 hijas y 2 hijos. Eso nos enseña la Escritura. O sea, el profeta Samuel tuvo hermanos. Lo sabía. Está en la Escritura. ¿Quiere verlo? Acompañen por favor a 1 Samuel 2:21. 1 Samuel capítulo 2:21 dice: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Ven? La Escritura nos enseña. Más hijos. Dios recompensó abundantemente su sacrificio, su amor, el creer a su promesa, el caminar fielmente delante de Dios. Ana glorificó
la gracia y la fidelidad de Dios. En el Cántico, capítulo 2, 1 Samuel, del versículo 1 en adelante, 1 al 10. ¿Y qué fue como resultado? ¿Cuál fue el resultado? Bueno, podemos mencionar al siervo ejemplar de Dios, al ungido de Dios, al profeta Samuel, un siervo atento que oía y obedecía la voz de Dios. Estas son palabras importantes. No solo oía, sino obedecía la voz de Dios. Capítulo 3, versículo 10 lo dice. Un siervo humilde y fiel. Un siervo que crecía en sabiduría. Un siervo reconocido por el pueblo, respetado, honrado y respaldado por Dios. Dice que no dejó caer ninguna de sus palabras. Lo que él hablaba se cumplía. Un siervo honrado por Dios. Un siervo a quien Dios se revelaba. La oración de Ana es un testimonio de la obra de Dios en su vida. Escúcheme esto. La oración es un testimonio de la obra de Dios en su vida. Pero, ¿qué le parece si movemos el nombre de Ana y puede poner su nombre? María, Magdalena, José, Juan, Héctor. Dice, y la oración de José, de María, de Ana, es un testimonio de la obra de Dios en su vida. También presagió o dio a conocer las acciones del profeta, de la vida del profeta Samuel, el rey David y la nación de Israel. Lo que está diciendo es que fue de gran impacto la vida de oración que usted tiene. Y yo espero y creo al Señor que se levanta en oración, creyéndole a Dios, y la promesa de Dios se va a cumplir en su vida. Lo que Dios ha hablado a su espíritu, a su ser, se va a cumplir, porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Y ese impacto va a ser grande, va a ser eterno, así como lo sucedió en la vida de Ana y del profeta Samuel, del rey David y la nación de Israel. Quiero cerrar con este texto hermoso. Salmo 55, 17 dice, creo que es un texto para ponerlo en práctica y ponerlo por ahí cercano y recordarlo siempre. Tarde y mañana y a mediodía, tarde, mañana y a mediodía, oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. El Señor nos manda a orar sin cesar. El Señor nos manda a ser constantes, perseverantes en la oración. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu obra preciosa, Señor. Yo declaro por el poder de tu palabra, Señor, que se levantan hombres y mujeres llenos de tu espíritu, Señor, creyendo a tu palabra, creyendo a las promesas que tú has hecho a sus vidas, creyendo en el poder de tu palabra, Dios, como guerreros, así como se han levantado hombres en la Ciudad de México, peleando por la nación, por todos los acontecimientos. Así nos levantamos hoy por este país, por esta nación que nos ha acogido. Y oramos, Señor, por las naciones del mundo también, por lo que está aconteciendo, creyendo en tu palabra, que hay poder en Dios, que hay poder en su nombre. Nosotros, asidos, tomados de su mano, glorificamos su nombre. Le damos gracias, Señor. Bendiga la vida de cada uno de nuestros hermanos, de aquellos que nos están escuchando. Que se despierte una vida de oración y que glorifique su nombre. Gracias, Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén.